En el club habían comenzado a discutir ciertas cosas. Los domingos, anteriores a la candente época de elecciones, podían verse hombres mayores, vestidos con saco y corbata, reunirse en grupos de 4 o 5 y tratar de arreglar la situación. Esos señores, pertenecientes al plantel de la lista oficialista, parecían ya tener todo coordinado entre manos, de un momento a otro a punto de salir del horno, tal y como lo habían ideado y como suponían que debía de ser. Se estableció un cuidadoso plan consistente en el ahorro de la energía no utilizable. Señores, apaguen las luces, o cerrar el club los domingos, total, por 10 viejos que se iban a bañar, 2 horas leyendo el diario en la biblioteca, sociales en la cafetería o en los pasillos, y otras cosas que se les iban ocurriendo en el transcurso de los debates. A los 17 años me sucedieron un par de cosas interesantes. Vi, por primera vez, a un político, caminando por pleno centro, rodeado de una multitud de gente que se desgañitaba por no solamente tratar de palmearle el hombro o la joroba amoldada a su traje de franela gris, sino también por querer reírse un poco del grotesco y simulado robot, controlado gracias a un comando portátil que, junto con él, caminaba, haciendo ruidos con un parlantito que le habían puesto en la boca. Todo era por la publicidad de su campaña y por el bienestar de los afiliados a su lista, aunque tuvieran que pagar altos impuestos que compensaran los gastos provocados por el rápido consumo de baterías del robot. La segunda cosa interesante se presentó una tarde, cuando le mostré a mi tía Consuelo una lámina donde se veían fotografías de mujeres desnudas. A mi tía Consuelo esto no le agradó, porque las fotos eran antiguas, de la época de su juventud. La tía ya contaba 72 años, y podía ver a señoritas de la edad que ella había también tenido pero que nunca había podido disfrutar del todo, y que hubiera pasado si, en alguno de esos días, se le hubiera ocurrido pedirle permiso a su padre para ir a un estudio fotográfico y retratarse mostrando los senos. Por eso prefirió quedarse virgen. Su papá sufría del corazón. Echó un vistazo, hiriente, a la lámina, la dobló en 8 y me la devolvió, con mano temblorosa, quedando pensativa y excitada, como ser humano que, de golpe y sin previo aviso, se hubiese asomado al sexo en los últimos años de su vida, pareciéndole algo totalmente descabellado aunque, sin embargo, dejando lugar para una mirada más, y que nadie se enterara. Luego se caló sus lentes, dijo que estaba bien, tomó su tejido y siguió haciendo y deshaciendo puntos, una batita para un bebé. Mi hermano, su otro sobrino, que ya tenía 23 años y que corría por el barrio con un Super Sport color rojo. Para consuelo mi hermano seguía teniendo 6 meses y era como si lo hubiese visto salir ayer, no más, del vientre de su hermana. Se llamaba Alberto, pero para ella era Albertito. Una vez lo vio pasar con su auto rojo por un charco de agua y salpicó a un obrero que caminaba distraído por la vereda, y se enojó porque el obrero le gritó: «Ya vas a ver cuando venga el populismo», y Albertito se aferró con sus manos como garras al volante y aceleró a fondo, evitando un semáforo en rojo, tan rojo como el color de su auto. Sabía de esta historia porque mi tía Consuelo se la había contado a mamá, un día que yo estaba en el patio haciendo una tarea para el colegio, y yo escuchaba con una oreja en mis cosas y la otra en las ajenas, tratando de pescar cuánto trazo suelto de conversación rasgara el perezoso aire del estío. Sin embargo, no sabía bien lo que era el populismo. Por momentos me imaginaba las paredes pintadas con letras al revés, palabras indescifrables que ni siquiera se traducían enfrentándolas con un espejo, o esos dibujos muy bien caracterizados, enormes, de personajes ataviados con uniformes que señalaban a grupos de campesinos enarbolando banderas y emblemas. Poca cosa para tipificar los ideales. Traté de buscar información en el club. Dejé a mis amigos,
jugando a lo de siempre, y vagué por los pasillos, deteniéndome con disimulo ante cada grupo formado por hombres de saco y corbata que hablaban de las reformas. Había que cambiar las tuberías de gas, había que arreglar la pista de patinaje, había que abrir un nuevo gimnasio, había que higienizar el comedor, había. Más lo importante, antes que nada, era votar. No sabían bien a qué o a quién, pero había que votar, no podían seguir así las cosas. Por eso, grupos de opositores se reunían donde podían, en la biblioteca, en el comedor o en la cancha de básquet, a debatir, a tratar de organizarse y vencer al oponente. A veces se diría que lo único que pensaran, cada 2 o 3 años, fuera en eso, y después, que se las arreglara el resto. Uno de los hombres me miró, regalándome una sonrisa recibida con placer. Le pregunté la hora, a pesar que, en la sala, había un reloj de pared y el buen hombre consultó su reloj pulsera y me contestó. Solo le había preguntado la hora para escuchar el timbre de su voz. Tenía, al hablar, un estilo de escribano, o doctor en leyes. Este hombre parecía no pertenecer al grupo, porque solo le bastaba, en apariencia, con escuchar. Llevaba colgando del bolsillo del pantalón una larga cadena de oro y a cada rato introducía su mano en el bolsillo y hacía ruiditos con unas monedas sobrantes. Tenía ganas de llamar su atención, de manera que no se enteraran los demás, pero no sabía cómo lograrlo. Tal vez pensara que yo era demasiado chico para estar en esas reuniones, tal vez nadie le hubiera enseñado que, a los 17, las cosas eran diferentes. Porque mis amigos estaban en otros asuntos, fútbol, las salidas a bailar, algunas chicas, yo, en cambio, me molestaba esa sensación de vivir gratis. Creía que el interés por la vida se lo hacía uno de la manera que más le conviniera. Además, pensaba que si le planteaba mi duda, quizás supiera responderme. Llamé su atención, tocándole el brazo y le pregunté en voz baja qué pasaba. Dijo algo que no llegó a responder del todo, hasta, con seguridad, se habría referido, si hubiese estado conmigo en otro momento, más distendido, a las torpes listas del club, infiriendo que mi pregunta apuntaba hacia la institución. Deseé verlo un domingo, yéndose a duchar o sentado en la biblioteca, leyendo el diario, y pensé que esas fueran las opciones que más me convendría aprovechar. Abandoné el ambiente pesado y cortante del grupo y salí a la calle, con las ideas más confusas que antes. Mis pasos me llevaron, casi sin quererlo, al centro. Allí tuve oportunidad de pisar las lustrosas baldosas donde la gente se sentaba a las mesas de los bares no tanto para tomar algo, como para asolearse con los ojos cerrados y los labios resecos, y el café que hervía en los pocillos o el agua mineral bien helada que ya era magma de tanto no beberla. Mi cabeza daba vueltas en ideas y preguntas y tuve suerte de hallar a mi hermano, ocupando otra mesa, abrazando a 2 mujeres rubias que reían con él de cualquier cosa. Cuando mi mirada se topó con la de él, su risa cesó en el acto y, como si yo fuese una persona muy importante, un primer ministro, desocupó uno de sus brazos, quitándolo de la espalda de su amiga y me invitó a tomar asiento. Me presentó a las damas, estamparon, en mis mejillas, un beso de cada una de ellas, oliendo a fragancias exóticas, carísimas, champagne, o tantas otras trasnochadas sin bañarse. Alberto pidió al mozo una gaseosa, pero dije que no, que me iría pronto, porque, ya que lo había encontrado, como de casualidad, aprovecharía para acabar con mi duda. Alberto escuchó bien la pregunta, el chico no era tonto, a pesar que tenía 17 y, según él, ya debía haberse acostado con la primera que se le hubiese cruzado, cosa que, sin embargo, todavía no había experimentado. Y esto Alberto también lo sabía, y ya andaba preguntando cosas de política.
Le pareció muy bien. Mientras me explicaba que entendía el por populismo, las dos mujeres hicieron como que si la cosa ya la supieran y se rascaban la nariz o miraban hacia ambos lados en búsqueda de algún otro conocido que pudiera distraerlas un poco, o encendían otro cigarrillo. Si bien Alberto se había extralimitado en sus explicaciones, no había sabido brindarle a cada frase la necesaria firmeza expresiva como para que todo fuera comprendido. A pesar de ello, cuando terminó su monólogo me preguntó si lo había entendido y él, un poco por necesidad y otro tanto por ganas mías de irme, no dejó de recalcar la importancia que, para él, habían tenido los puntos extremos. Alberto se rió con ganas, sacó del bolsillo del pantalón un par de billetes y los dejó sobre la mesa. Pasó su brazo por la cintura de una de las mujeres y se fue, dejando a su otra compañera, luego de haberle dicho algunas cosas al oído. La mujer conservó una sonrisa en los labios, encendió un cigarrillo y quedó observándome. Vi algo fuera de lo común en ella. Llevaba puesta una blusa de tela blanca, abierta 3 botones desde el cuello, y, por allí abajo se perdía un pecho que se fracturaba en un par de senos bien carnosos. Me preguntó si no quería ir a su departamento, a tomar algo. No podía creer que un chico de mi edad se tuviera que ir tan temprano a casa. El departamento era grande, daba sobre la avenida. Abajo, 7 pisos separaban el balcón de la calle. Hablamos algo de política. Ella quiso saber por qué le había preguntado eso a mi hermano. Un muchacho de mi edad debería saberlo todo o interesarse por otros temas. Puso algo de música, me preguntó si quería bailar. La música lenta no era de mi agrado, pero a ella le gustaba y cuando le rodeé la cintura susurré a su oído que no sabía bailar. Ella contestó que era muy fácil. A cada paso podía sentir su cuerpo más y más pegado al mío, la tela de la camisa transpiraba, debajo de mi palma, a tal punto de ya no saber qué piel abrazaba más. El perfume que se colaba por el cuello llegaba a mi olfato como dardo excitante y una sensación extraña, nueva, se apoderaba de mí, hasta temblar pero no de frío. Ella se rió, me empujó contra la pared, allí, al lado de una reproducción de algún pintor famoso, y me dejó que viera cómo se bajaba el cierre del pantalón y me tomaba una mano y la pasaba entre sus piernas, adhiriéndola con más goce y placer entre una maraña de pelos. «Haceme así», pedía, su mano magistralmente ya bajaba y exploraba hasta yo quedarme helado al notar que desabrochaba mi pantalón. Después, se arrodilló, buscó mi pene, tocándolo despacito, muy despacito, mas luego con más insistencia. «Ah, ya está duro», escuché que decía. Por vergüenza no podía moverme, mis manos quedaron recorriendo sus cabellos llenos de fijador y seguí sin poder reaccionar, haciéndole caricias, con mis uñas. Cuando ella acabó con frotar mi pene, aún cubierto por mi ropa interior, metió su mano y lo liberó, quedándose observándolo por un minuto, luego le bajó la piel y lo introdujo en su boca, lamiéndolo, pasando su lengua, desde la base hasta la punta, saboreándolo como un caramelo, mientras decía, muy bajito: «Esto también es populismo». El miedo fue atroz, la aparté de un empujón y ella cayó al suelo, sentada, mostrando entre sus piernas una parva humeante de pelos embebidos en sustancias que no reconocí. Ella rió, al verme guardar mi pene muy rápido, decirle un corto chau y desaparecer. En el ascensor, como era cerrado, pude sacar mi pene y limpiarlo con mi pañuelo, porque lo había paseado por sus dientes como si fuera un chupete que consolara y que no terminara de satisfacer. Por supuesto, de esto, nada le conté a mi tía Consuelo dado que, para ella, sería demasiado, más que lo que le había provocado el descubrimiento de la lámina de las mujeres desnudas. Con seguridad,
Si mi tía Consuelo se enterara que una mujer le había chupado el pene a su sobrino, no dudaría en agarrar sus cosas e irse, ni siquiera regresando a los mediodías o a las noches para hacerme la comida. Pero no quise volver todavía a casa. Pasé por el club, los grupos de candidatos ya no estaban, habían terminado todas sus reuniones. Fui al vestuario y pedí al encargado una toalla y jabón. Me sentía raro, como si necesitara lavarme. Me senté en uno de los bancos y me quité la ropa. En el sector de las duchas descubrí al hombre de la cadena de oro, estaba todo enjabonado, metiendo su cabeza bajo el chorro de agua caliente. Yo me puse en una ducha de la pared opuesta, cada vez que podía me daba vuelta y le dirigía rápidas miradas, tenía unos glúteos redondos, compactos y sin pelos, en un instante en que volteó pude ver su pene, grande, colgando dormido entre sus muslos. Lo vi enjabonarse bien el pene y sus huevos, que parecían de granja, por lo voluminosos. El hombre se dio cuenta que lo estaba observando, me dirigió una sonrisa que correspondí, me di vuelta, mirando a la pared, escondiendo mi pene entre mis manos, que comenzaba a endurecerse, como si me hubiese dado vergüenza mi propia desnudez, ya no sintiendo que la ducha fuera un lugar confortable como para preguntarle cualquier cosa. Otro problema se presentó con la definición de la pobreza, marcaba un límite en las cosas, uno podía haber nacido pobre e independientemente que hiciera lo que hiciere, moriría pobre, sin llegar a adquirir fama y dinero. Eso pensaba yo, porque la pobreza se sentía y siempre se andaba con frío. Por más que hicieran 30 o más grados de calor en la calle, la gente pobre siempre andaba vestida con sobretodos, sucias bufandas y pantalones de lana tan mugrientos que presentaban colores indefinidos y hasta nunca hallados en el espectro. Dejé un momento el libro de matemática y alcé mi vista hasta perderla por la ventana de la cocina. Pensé de nuevo en el populismo, y sí, durante ese régimen, habría mujeres dedicadas solamente a compartir su sexo con distintos hombres. Tal vez no fuera necesario que hubiese populismo para que ocurriera eso. Mi tía Consuelo se horrorizaría si viera al hombre del club desnudo, trataría de huir a otro lugar, otra tierra. Procuraría esconder sus láminas con desnudos si las tuviere o las pudiere conseguir. No me imaginaba cuál hubiese sido su reacción si, en lugar de la lámina de mujeres, le hubiese mostrado una de hombres. Nunca supe si alguna vez hubiese tenido novio, tampoco se lo pregunté, no hubiese sabido cómo encararla, mas la curiosidad germinó en mí desde la vez que le enseñé las fotos. ¿Y si el populismo llegara, qué? ¿Impartirían la obligatoriedad de clases de educación sexual para todos? No podría saberse. Las elecciones serían pronto, muy pronto, al igual que las del club, y todavía no conocía los ideales de mi tía Consuelo. Mi hermano Alberto votaría por los oligarcas, como él, y otros, pocos, también. En la gente del club no se podía confiar, estaban muy ocupados con sus propias elecciones internas, y si no se les hablara de cañerías rotas o viejos que fueran a leer el diario los domingos, no prestarían atención a otra cosa. Varias veces cruzó por mi mente la chica del departamento, volviendo a sentir su lengua saboreando mi pene, y era cuando lo notaba endurecido, sin que pudiera evitarlo. Pero la imagen se esfumaba al pensar que si yo tuviera 18 años y pudiera votar, ¿por quién lo haría? El teléfono sonó interrumpiendo todo. Tía Consuelo se levantó de su sillón, arrastrando las zapatillas, y contestó. Los acontecimientos que siguieron a continuación fueron, para mí, vividos intensamente, retenidos en mi memoria debido a la intensa interrelación entre ellos. El grito de mi tía, al escuchar lo que le decían por teléfono, había culminado con ella en el suelo,
quedando medio muerta mas nunca dejando de lado sus gritos. Los vecinos tardaron un poco en llegar y la encontraron con el puño aferrado al tubo del teléfono, como si fuera su medio de salvación o como si fuera lo único que pudiera tener en su vida. Después, se la llevaron al mismo hospital donde habían internado a Alberto, porque había sufrido un accidente con el auto y aparentaba estar bastante mal. Cuando tuve un minuto para pensar en todo lo ocurrido, me encontré sentado en una sala cuya pared estaba pintada de blanco y mamá que no había tenido tiempo de enterarse porque ella trabajaba hasta tarde y cuando regresara a casa se encontraría con todas las luces apagadas y nada de comida recién horneada sobre la mesa. La pobreza me pareció como la blanca habitación, iluminada por una bola de vidrio también blanco, en cuyo interior una lamparita disgregaba rayos tenues. Sobre una mesita de madera había unas revistas muy atrasadas con las brillosas cubiertas demasiado arañadas de tanto ser leídas y dadas vuelta. A Consuelo se la habían llevado a una habitación a la derecha, 2 puertas más allá, a mi hermano Alberto, a alguna otra cama a la izquierda. Creí encontrar algún símbolo en esto, y por eso me levanté y fui a visitarlos. Mi tía Consuelo estaba durmiendo, se la veía respirar entrecortadamente con los párpados de los ojos cerrados, endurecidos como una máscara, y los labios entreabiertos recorridos por un rictus bosquejado. Cuando entré en la habitación el silencio se compactó, adivinándose dueño del lugar el zumbido provocado por las máquinas conectadas a los brazos de Alberto, que estaba despierto. Tenía algunos magullones en la cara, pero la había sacado barata. 2 cañerías de goma salían de los orificios de su nariz y se perdían. Con mirada vidriosa me reconoció y quiso esforzar una sonrisa, como decirme que estaba bien, o qué haces, pibe, llamarme por el nombre, pero nada de eso dijo. Quise pensar bien las cosas, deseé abandonar la monotonía de hablar siempre de lo mismo, y lo escuché filosofar con una sola frase, esto también es populismo, declaró, muy pausadamente. Quise preguntarle por la chica del departamento, o decirle lo que me había hecho, y las palabras no pudieron salir de mis labios. Antes de dejar la habitación le eché una última mirada, allí, tendido y con esos cables, parecía como si hubiera pasado a formar parte de un delicado y complejo motor, algo así como lo poco que quedase de su destrozado auto rojo, ya dormido en la puerta de calle de alguna seccional. A la noche llegó mamá al hospital, la vi con el ceño fruncido, preocupada, venía del trabajo, traía el viento fresco en el rostro, había llegado a casa y un vecino le avisó dónde estábamos. Lo vio a Alberto, cuando se tranquilizó, al notarlo con cierta mejoría, fue a ver a Consuelo. Le dije que me iba para casa, que ya estaba todo bien. Una enfermera, compadecida, avisó a mamá que, si quisiera, se podría quedar en la habitación donde estaba Consuelo, había un sillón grande y cómodo. Me dio plata, por si quisiera comprar algo para comer. Pobre mamá, trabajaba mucho. Salí. El aire de la madrugada me pegó en el rostro, descongestionando lágrimas. Atrás había quedado el hospital y su silencio. Bajé por la calle. Mañana pasaría por el club. Si tuviera suerte, podría hablar con el caballero de la cadena de oro y plantearle mi duda. Posiblemente nos encontrásemos nuevamente en la ducha, volviendo a ver su pene enjabonado, estando yo seguro que ya no me daría vergüenza, pudiendo mirarlo a los ojos y conversar. Y si, al ver su desnudez, mi pene llegase a erguirse, lo tomaría como la cosa más natural del mundo. Tal vez encontrara a la chica del departamento. En el club volvieron a ganar los oficialistas, ahora no les quedaba otra más que arreglar todo lo que habían prometido. El que se paseaba con el robot por la calle perdió,
y dijo, en un programa televisivo de Chimentos, que se lo iba a meter en el culo. Mi tía Consuelo no dejó el hospital. Murió virgen.